Hola, Hola, buenos días. mi nombre es Prema Bodinidad, soy directora del Instituto Boliviano de Yoga. Yo soy Dharmananda II, el fundador del Instituto Boliviano de Yoga y el compilador o creador de la Dhyana Yoga. Y hoy día queremos entrar nuevamente en los tesoros de la Dhyana Yoga. En ocasiones previas ya hemos hablado de algunas y hoy día vamos a abrir un capítulo diferente y nuevo en comparación con las anteriores presentaciones que hicimos en los congresos. La Dhyana Yoga es rico en elementos de liberación del ser humano. Es decir, sus técnicas están dirigidas a liberar al ser humano, a convertirlo en un Jivamukta y en una persona unificada con el absoluto, con el creador primordial. Entonces, dentro del Adhyatma Yoga, el Adhyatma Yoga engloba varios caminos, varios pilares y técnicas. Todos están basados sobre las bases filosóficas del Adhyatma Yoga, que en sí están basados en el Samkhya y en el yoga prevédico. El Samkhya es la filosofía pura del yoga y el yoga es la práctica pura para lograr lo que el Samkhya propone. Es la liberación del ser humano y la unión con el absoluto. Pues tenemos el Adhyatma Hatha Yoga. En una ocasión previa hicimos la presentación de los saludos al sol dentro del Adhyatma Hatha Yoga. En el Adhyatma Hatha Yoga es un trabajo único, diferente a otras escuelas, con 25 posturas principales y 16 complementarias que se practican de una manera específica. En la Dhyana Hatha Yoga se trabaja exclusivamente cada postura un chakra y cada chakra es trabajado y limpiado de los contenidos negativos, conflictos, ideas acerca de sí mismo, específicos negativos, traumas psicológicos, etcétera, que a través de las posturas vamos trabajando y limpiando y reprogramando cada uno de los chakras. Entonces, hay posturas dinámicas que son para preparar el cuerpo, pero el corazón de la práctica son posturas estáticas que son acompañados de la visualización del dhyana, del dharana, y que hacen todo ese trabajo interno del yoga. Bioenergético, ¿no? Se trabaja con el prana, con la energía, para poder influenciar en cada chakra a través de nuestra voluntad, a través de nuestra conciencia y también a través de la bioenergética. Luego tenemos el Adhyatma Dhyana Yoga, que ya hemos hablado también sobre eso en alguna oportunidad. El Adhyatma Dhyana Yoga es el trabajo de meditación o contemplación de sí mismo. Contiene en su conjunto 34 kriyas que sirven para llevar la conciencia y elaborar la conciencia de un punto a otro, de un chakra a otro y abrir los canales de percepción extrasensorial trabajando sobre el antakarana o el canal psíquico que atraviesa cada uno de los chakras. En el Adhyatma Yoga, en el Adhyatma Dhyana Yoga, se trabaja desde la conciencia trascendental que está encima de nuestra cabeza y se penetra hacia abajo, activando cada uno de los chakras con la conciencia trascendental, hasta llegar al Muladhara Chakra, donde se activa la conciencia individual, donde se convierte o se transforma o se transmuta la conciencia individual en conciencia trascendental. Y esa conciencia trascendental que parte ya transmutada del Muladhara Chakra va subiendo por cada uno de los chakras, transformando cada chakra a través de la conciencia trascendental.
tanto en el Hatha Yoga como en el Adhyatma Yoga, en el Dhyana Yoga, se trabaja con el sistema de 12 chakras. Son los 7 chakras que todos conocen y 5 adicionales que son las llaves para los otros chakras. Entonces, hemos explicado los chakras en el video del Dhyana Yoga que hemos hecho el año pasado. Si quieren, lo pueden buscar. Sigue en línea. También dentro del Adhyatma Yoga está el Adhyatma Panamrita Yoga, que sería la parte del Tantra Yoga. Bueno, todo yogi tiene su consorte, toda consorte tiene su yogi. Por lo tanto, el trabajo con las energías sexuales es sumamente importante y el Adhyatma Yoga hace hincapié en que el Tantra Yoga se pueda practicar con la pareja, con la bodhini en este caso, para poder transmutar las energías negativas o las vibraciones bajas en vibraciones superiores. Y tenemos también la psicoreprogramación trascendente PRT, que es el camino a la liberación para hacer el Jivamukti. O sea, es el camino más directo y más corto y queremos explicar un poquito más sobre la PRT hoy día. Hoy trabajamos y explicamos profundamente lo que es la PRT. No tenemos mucho tiempo, media hora es muy poco para poder explicar un trabajo de toda una vida. Entonces vamos a tratar de que sea lo más conciso y preciso posible para que se pueda entender. Antes de entrar en la psicoreprogramación trascendente, seguramente hay la curiosidad y la pregunta, ¿y de dónde viene el Adhyatma Yoga? ¿Cuál es su raíz, su origen? Bueno, el Adhyatma Upanishad relata y nos dice exactamente de dónde viene el Adhyatma Yoga. Adi significa estudio y Atma ser, estudio del ser. Entonces, es el yoga muy antiguo, no está dentro del yoga clásico, está más bien, como dije anteriormente, basado en el Sankhya y en el yoga puro prevédico. Todos conocen la filosofía del Sankhya, entonces la idea de la Adhyatma es que el ser que somos nosotros pueda llegar a unirse con el Creador o Brahman el Absoluto. Y eso está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros, lo buscamos dentro de nosotros, lo desarrollamos dentro de nosotros como nuestro propio ser, como nuestro Jagat Guru, o sea, nuestro maestro interno, que nos guía a través de esa sabiduría. Entonces, el Adhyatma Yoga es la capacidad que tiene cada yogi de conectarse con su ser y su ser conectarse con la fuente divina de donde proviene toda vida y toda creación. Todo ese trabajo ha sido sistematizado, compilado y canalizado por Dharmananda Das hace un buen par de años atrás. Claro. Y sigue desarrollándose. Ahí en esa foto es cuando tengo 22 años. Yo practico yoga desde mis 18 años. Actualmente tengo 71 años, sigo practicando yoga y sigo trabajando con el Adhyatma Yoga, enseñando el Adhyatma Yoga desde mis 19 años. Y en 1976 se funda el Instituto Boliviano de Yoga, que se dedica a la enseñanza del Adhyatma Yoga. Entonces ya son 3 o 4 años. ¿O 5? 45 años ya van a ser este año del funcionamiento del Instituto Boliviano de Yoga y aquí en Bolivia y para el mundo. Como dice el refrán, mucha gente ha pasado por este puente, ¿ya? Y todos han quedado muy felices de estar bebiendo de las aguas de esta fuente. Entonces, el camino del Jivamukta es cuando realmente nos comprometemos, nos adentramos en el camino del yoga,
como manera de vivir, como camino de vida, ese es el objetivo. Es la liberación es el objetivo. Convertirse en Jivamukta es ese norte hacia el que practicamos. Bien, la psicoreprogramación trascendente es un camino de liberación de conflictos, traumas psicológicos específicos negativos, leyes personales. Y estos conflictos, traumas específicos negativos, ralentizan el trabajo y el desenvolvimiento del yogi, puesto que tiene que luchar con frecuencias muy densas dentro de sí mismo, que son programaciones que no han sido desprogramadas y que están vigentes y que están funcionando todo el tiempo desde nuestro subconsciente. Entonces, una persona se pone a practicar yoga y meditación y liberarse de esos conflictos, de esos traumas, es poco probable a través de la práctica del Hatha Yoga o de la práctica del Dhyana Yoga, según sea la práctica. Y eso evita que la persona tenga la libertad de poder elegir sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y su propia existencia. Puesto que hay traumas existenciales, hay traumas emocionales, traumas volitivos, traumas sentimentales, traumas de comunicación, traumas astrales de la tercera y la cuarta dimensión, y traumas psicológicos que no permiten que nuestros chakras que poseen la percepción extrasensorial funcionen adecuadamente. Y eso lleva mucho tiempo. Lograr eso lleva 10, 20, 30 años de meditación. Entonces, cuando hacemos la psicoreprogramación trascendente, PRT en sus siglas, acortamos ese tiempo, más o menos así, entre 30 años de meditación a 3 años de meditación. ¿Sí? Si hace 3 años de PRT, el tiempo en que va a meditar y va a lograr su liberación, esa es la diferencia. Y esa es la gran diferencia en la práctica de la Dhyana Yoga. Entonces, primero, la persona tiene que practicar y hacer la limpieza, la desprogramación y la reprogramación de todos esos conflictos. Hay un dicho que dice, si crees que estás iluminado, ve y pasa un fin de semana con tus padres. Y ahí es un chiste, ¿no? Pero ahí es donde entra la PRT. Todos conocemos eso, que estamos practicando, meditando y estamos así, todo bien y todo armónicos y pasa algo y volvemos a lo mismo, volvemos a enojarnos, a deprimirnos, a lo que sea, ¿verdad? O sea, siempre hay impactos, siempre hay gatilladores y siempre hay cosas que nos hacen reaccionar de manera que decimos, pero sí medito tanto, ¿por qué me sigue pasando? O meditamos mucho, pero no sentimos que vamos al siguiente nivel. También puede haber ese tipo de bloqueos. Un conflicto afecta nuestros cuerpos aurales, es decir, cada uno de nuestros cuerpos. Vamos a nombrar algunos. El cuerpo físico con enfermedades, el cuerpo bioenergético con desbalances y bloqueos bioenergéticos, el cuerpo emocional con angustia, miedo, ansiedad, el cuerpo sentimental como odios, falta de amor, etc. El cuerpo de vibración o de comunicación con bloqueos en la comunicación, y los cuerpos de la pirámide, o sea, los chakras de la pirámide craneal, que son el Lalana chakra, que es el desprendimiento del cuerpo astral, no puede realizarse eso porque se está sujeto a un cuerpo muy denso, sujeto a conflictos y a traumas psicológicos. Y luego nuestra percepción extrasensorial, nuestro tercer ojo, la telepatía, la glándula pituitaria, la glándula pineal, no funcionan en sus verdaderas funciones espirituales porque esos bloqueos no permiten que eso suceda. Entonces eso hace que el trabajo del yogi se vea alargado durante muchos años. En una oportunidad
vino una persona y me dice, al instituto me dice, ¿quién es el maestro aquí? Y yo le digo, no, aquí no hay maestros, aquí solo hay 2 instructores nada más. Es que yo estoy buscando un maestro porque llevo 20 años practicando yoga y solo nos quedamos en esa frase. Llevo 20 años practicando yoga y necesito un maestro, ¿cierto? Entonces, la búsqueda continúa después de 20 años. Y en el Adhyatma Yoga o en la PRT, eso se reduce drásticamente y la persona puede encontrar su propio ser dentro de este trabajo. Sabiduría para que le siga guiando en el camino. Entonces, vamos a ir desarrollando los pasos de la PRT. La PRT es una técnica yógica. Entonces, realmente se basa en el conocimiento milenario del yoga para la realización del ser humano y del ser espiritual. Entonces, ¿algo quieres aportar? La PRT es una técnica psico-yoga o psicoterapéutica yoga o yoga terapéutica, como quieran, ¿cierto? Y su finalidad es llevar al ser, a la unidad y a la liberación, para que lo concretemos bien. Eso es el Adhyatma Yoga, con todo su conocimiento y bases filosóficas que da el terreno para poder realizar el trabajo. Después se usan las pranayamas. Se usa un pranayama específico para poder entrar en estados alterados de conciencia, que es un estado de conciencia en el que el subconsciente se abre, el consciente es capaz de poder acceder, el subconsciente se activa también la supraconciencia y se puede hacer las desprogramaciones, limpiezas psíquicas y reprogramaciones que se necesita hacer para el trabajo a realizar. Entonces, el pranayama específico de la PRT lleva estados alterados que son estados teta y delta. En esos estados, la cantidad de pensamientos se reduce y como se produce, el estado alterado de conciencia produce pratyahara, o sea, una abstracción total en aquello que se está experimentando y que se está viviendo, se cumple uno de los pasos del yoga octupla, que es pranayamas, pratyahara, y luego la revisión de cada uno de los eventos de nuestra vida nos hace producir o entrar en un estado de dharana o dharana que nos permite identificar quién está experimentando aquello y qué está experimentando, quién es el experimentador de esa experiencia que es pasajera y que el experimentador no es pasajero, pero que el experimentador a través de esa experiencia ha logrado o elaborado una forma de pensar o de sentir que le hace vivir de acuerdo al resultado de esa experiencia. Es decir, que le hace vivir de acuerdo a su trauma o a su conflicto. El yoga nidra es la relajación profunda en la que el cuerpo se relaja y se duerme prácticamente y la mente sigue despierta y consciente. Eso es una condición para poder hacer ese trabajo profundo consigo mismo con los diferentes niveles de conciencia que manejamos. Y además es obviamente un gran beneficio para el cuerpo realizar las sesiones de PRT porque ocurre una desintoxicación no solamente psíquica, sino también física, orgánica, fisiológica y un descanso y una recuperación importante. El yoga nidra en sus fases superiores, de práctica superior, nos lleva a la regresión. Y la regresión es uno de los elementos importantísimos para poder ubicar un evento en esta existencia o en existencias pasadas que nos está perjudicando porque no ha sido desprogramado y reprogramado. Y sigue actuando reactivamente en nuestro subconsciente. Entonces, a través de esa regresión, el análisis
del evento, el repaso del suceso una y otra vez, trayendo a colación o a floración los elementos tanto auditivos, visuales, táctiles, etcétera, emocionales, que nos permiten discernir cómo hemos elaborado un conflicto o un trauma psicológico y poder desmontar los contenidos de eso. Entonces, tenemos en el Jnana Yoga o Jnana Yoga el discernimiento y la limpieza psíquica. Esta limpieza psíquica es muy importante para poder liberar los contenidos tanto dramáticos como traumáticos de una situación experimentada en el pasado y que no nos deja crear, vivir un presente y crear un futuro, aquel futuro que nosotros queremos. Entonces, esa limpieza, esa desprogramación de aquel evento hace que nosotros nos liberemos de tener un detonante que funciona en nuestro subconsciente cada vez que nos encontramos con traumas o nos encontramos con situaciones parecidas que hacen despertar y detonar el conflicto, el trauma en nuestra existencia actual, a cualquier edad. Los traumas y conflictos limitan nuestro ser, limitan la expresión de nuestras capacidades. Entonces, realmente la idea es desmontar, desmontar, desmontar y volver al origen, más y más. Luego tenemos Dhyana, que es la contemplación de nuestro ser. Hay un proceso de autorreconocimiento. ¿Quién soy yo sin este trauma, sin este conflicto? ¿Qué soy yo? Entonces, automáticamente nos convertimos en el observador. Y el observador puede, a través de la conciencia espiritual, a través de nuestro yo superior o de nuestro espíritu inmortal o nuestro ser inmortal, el que realmente somos, hacer una autorreprogramación de nuestra actitud mental, emocional, sentimental, energética, física, o podríamos decir el alineamiento y ordenamiento, armonización y reequilibrio de nuestros cuerpos aurales. Todos ellos, los 12 cuerpos aurales son trabajados, o los 12 dimensionales que nosotros tenemos son trabajados. Algunas veces los traumas no están solamente en el plano psíquico o en el plano físico, también están en alguno más que otro en alguno de los cuerpos aurales. Entonces, ese trabajo con ese dimensional es específico dentro de la PRT. Y por último, el octavo pilar es el Samadhi, el encuentro con la realidad trascendental de sí mismo. Cuando uno ha hecho todo el proceso de regresión, de limpieza psíquica, desprogramación, reprogramación, todos los pasos, entonces está liberado de toda esa situación, se ve a sí mismo y puede entrar en esa unión con su esencia divina, más allá de las circunstancias, más allá de las experiencias pasajeras, encontrarse consigo mismo, con su sí mismo. Entonces, la PRT como yoga terapia psíquica cumple con los 8 pasos del yoga y con cada uno de ellos y en cada uno de ellos se trabaja para la liberación del ser humano. Ahora entramos en los 15 pasos de la PRT. Empezamos con la relajación corporal, el yoga nidra, la respiración intensa específica de la PRT. Con esa respiración aparecen sensaciones en el cuerpo que son somáticos porque tienen un sentido, tienen un mensaje. Es la memoria celular manifestándose en el cuerpo a través del estado alterado de conciencia. Puede salir a la superficie y el cuerpo nos muestra qué están manejando los otros cuerpos, los cuerpos emocionales, psíquicos, sentimentales, etc. Entonces, volviendo a repasar, relajación corporal, que tiene que ver con yoga nidra,
Respiración intensa que tiene que ver con pranayamas, de entrar en estado alterado de conciencia a través de la oxigenación de nuestro cerebro. Esta respiración es específicamente cerebral y hace que toda la pirámide craneal, es decir, los 5 chakras que están en la cabeza, desde la lana chakra en la nuca, el ajna chakra, el bindu chakra, el sahasrara chakra y el ishan chakra, sean activados y se pueda segregar a través de esta estimulación las hormonas correspondientes para entrar en ese estado alterado de conciencia, principalmente la DMT. La DMT, que es llamada la hormona de Dios, que hace que las personas entren en un estado de visualización intensa de situaciones invisibles normalmente y que tienen que ver con nuestro propio ser. Entonces, la parte más importante de la PRT es asegurarnos que la persona respire por unos 10 a 15 minutos y entre en ese estado alterado de conciencia y pueda segregar no solamente DMT, sino dopamina, oxitocina, las otras hormonas, serotonina, que permiten que entremos en ese estado alterado de conciencia. Una vez que se entra en ese estado alterado de conciencia, se libera la fascia. La fascia es una membrana que cubre todos los músculos y órganos del cuerpo y que tiene la información celular, la información biológica de eventos vividos en el pasado, y en el pasado inmediato y en el pasado lejano. Entonces, estos somáticos son asociados a determinados conflictos dentro de la medicina psicosomática. Ya están identificados estos conflictos y una vez que la persona manifiesta sus somáticos, tenemos un mapa psicológico, psicoemocional de la persona que nos permite asociar esos somáticos a conflictos y trabajar, elaborar esos conflictos. Sí. La identificación de esos conflictos nos lleva a buscar cuándo se han originado, en qué momento eso ha iniciado, y eso es un proceso de regresión, un proceso de volver en el tiempo atrás y revisar esa situación en el presente del pasado. Lo que más se ha encontrado en la PRT son 30 años de ejercicio de la PRT. Lo que más he encontrado son algunos traumas que voy a mencionar. En realidad son 22 y 16 traumas comunes. 22 traumas básicos y 16 comunes. Entonces, en esos traumas, vamos a comenzar con vidas pasadas o existencias pasadas. Lo propio es existencias pasadas porque vida es una sola, las existencias son muchas. Entonces, traumas de existencias pasadas, traumas de concepción, traumas de gestación, traumas de nacimiento, traumas de la primera infancia de 1 a 7 años, trauma de la segunda infancia de 7 a 14 años, preadolescente, traumas de adolescente, traumas de adulto, traumas de sexualidad, traumas de matrimonio, traumas de violencia intrafamiliar, traumas de abuso sexual, etcétera, etcétera. Son muchos, pero cada uno de nosotros tiene, por lo menos de esos 20, está manejando entre 5 a 10 de cada uno de esos traumas. Entonces, la PRT beneficia a la persona, al yogi, con la liberación inmediata, porque eso es una sesión, son 2 horas de trabajo. En 2 horas de trabajo la persona ha liberado uno de esos traumas y eso le acelera el tiempo o le acorta el tiempo, le acelera su progreso y le acorta el tiempo de práctica de yoga, que tiene mejores resultados. En la regresión pasamos a revivenciar el conflicto y identificar sus componentes.
porque la memoria engaña. No se puede revisar eso en un estado normal, solo consciente, no estado alterado de conciencia. No se podría hacer ese trabajo porque la memoria es una cosa y la experiencia en sí es otra cosa. Ha cambiado con el tiempo y con la interpretación que le hemos dado. Entonces, se tiene que resolver en la experiencia en sí. Por eso es necesario la regresión y el revivenciar de toda la situación para poder identificar los componentes de esa experiencia y de ahí pasar a la limpieza. Una vez que la persona ha revivenciado, reexperimentado aquella situación conflictiva o traumática, tiene que hacer un proceso de separación de la experiencia, de separar lo que es suyo y separar de lo que es de los otros. Porque generalmente en un conflicto, en un trauma psicológico, las situaciones están asociadas y forman un solo conjunto que parece un solo trauma. Pero en realidad hay cosas que son exógenas y hay cosas que son endógenas en cada trauma y en cada conflicto. Las que no nos pertenecen y vienen de otra persona, que puede ser papá, mamá, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el nacimiento, que la mamá haya tenido un desgarre en el útero o en la vagina en el momento del nacimiento. Ese es una problemática de la mamá, es una experiencia de la mamá. Pero el asociar que uno al nacer hizo daño a su madre al nacer, esa es una elaboración propia. Entonces hay que separar la experiencia de mamá y separar mi experiencia y con qué me ha asociado en ese momento de mi nacimiento. Con el dolor de mamá, con la culpa de haberle hecho daño, etcétera, etcétera. Es un ejemplo pequeñito para que podamos entender de qué estamos hablando cuando decimos disociación. Entonces se devuelve la experiencia a mamá y se trabaja con lo que es de uno. Eso ya resuelve una gran parte del conflicto en sí, de la carga emocional y conflictiva. Después vienen los otros pasos que están dentro de la limpieza psíquica, que se refiere a la limpieza emocional, a la limpieza de las elaboraciones, de todo el contenido, de toda la interpretación que se le ha dado a esa experiencia. Porque la experiencia nunca es el trauma. El trauma es la interpretación que se le ha dado a la experiencia y por eso podemos cambiarlo cuando queramos, cuando estemos listos. La experiencia no va a desaparecer, la experiencia va a estar siempre ahí, pero los contenidos psicoemocionales o físico-emocionales que han sido registrados post-experiencia son los que hay que trabajar, son los que estamos arrastrando y influencian nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir, porque modifican nuestras vibraciones y nuestras frecuencias y modifican nuestras emociones y pensamientos. Entonces, cuando nos liberamos de eso, dejamos de hacer muchas cosas que parecen ser una rutina que vamos repitiendo una y otra vez y cayendo en lo mismo y tropezando con la misma piedra una y mil veces. Entonces, la limpieza psíquica, que es neti neti, esto no, esto no, esto no es, esto no es, ¿ya? Hasta llegar a lo que es. Y lo que es nuestro ser. Entonces, ese paso de desprogramarse, limpiar, eliminar los contenidos es muy importante para que nuestra mente superior deje de cargar las mochilas de la mente inferior, o sea, manas, deja de cargar las mochilas de chita, la mente inferior, y también las del cuerpo físico, que son las memorias celulares, la memoria biológica,
registrada en conflictos biológicos que ponen en peligro la vida del ser humano y en nuestra sobrevivencia. En la desprogramación hablamos tanto de desprogramar patrones como desprogramar decisiones, elaboraciones mentales, desprogramar programas biológicos que nos hemos formado cuando se trata de enfermedades. O sea, la desprogramación es el paso volitivo de deshacer las programaciones que se han hecho en esa situación que se está trabajando. Esto ayuda a que la persona se aliviane rápidamente de todo lo que no le sirve, de las realidades paralelas, porque la realidad real, la que no es la realidad básica, somos nosotros mismos. Y las realidades paralelas son lo que nos hace creer que somos y nos hace vivir en base a esa creencia y actuar en eso. Entonces, creemos ser algo y no lo somos. Y ahí viene la desprogramación. Y luego viene el autorreconocimiento. Recién en este punto es posible hacer el autorreconocimiento, ¿verdad? Porque hemos desprogramado, hemos limpiado y hemos devuelto todo lo que no es y queda un espacio. La persona a veces lo describe como estoy en blanco. Y en ese blanco surge el entendimiento de quién soy yo. Porque todo eso, ese previo que hemos ido limpiando, pensábamos que era parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, parte de lo que nos ha hecho quién somos. Y habiendo borrado eso, ya no hay nada de eso. Entonces hay que volver a mirar, ok, entonces, ¿quién soy yo? Y ese es un encuentro muy hermoso, trascendental consigo mismo, con realmente es la verdad original de uno mismo. Y ese autorreconocimiento es el punto de partida para una reprogramación. No hay una reprogramación sin el reconocimiento del ser. ¿Quién soy yo sin este trauma? ¿Quién soy yo sin esta rutina? ¿Quién soy yo sin este específico negativo? ¿Quién soy yo? Y esa pregunta nos lleva a tener una introspección tan profunda, una autocontemplación de nosotros mismos, que podemos ver a nuestro ser poderoso, a nuestro ser lumínico con todo su potencial, con sus dones, con sus virtudes, con sus cualidades, que han sido tapadas por la presencia sobrepuesta de traumas, conflictos y etcétera. No es lo mismo una autorreprogramación que nace de la comprensión de sí mismo y a partir de eso se toman decisiones para sí mismo que repetir afirmaciones escritas en un libro. Tal vez puede que esa afirmación del libro justo sea lo que cambia algo en nuestra conciencia, pero el hacer todo el proceso completo, autorreconocimiento, y a partir de ahí, ahora que sé que yo soy, decido a partir de ahora actuar así, vivir así, ser así, etcétera. Eso o sea, cambia todo, cambia toda la historia. Hay un antes y después en cada sesión de PRT y eso es en gran medida también gracias a la autorreprogramación, que realmente la persona se pone a sí mismo en el camino que elige. La autorreprogramación es la aplicación de la virtud del espíritu, del ser, de las virtudes, de los dones, de las cualidades y de las potencialidades de nuestro ser. Es ahí que el ser humano, sin ninguna mística, sin ninguna religión, sin ninguna influencia de nada, absolutamente, puede verse a sí mismo tal cual como un agua súper limpia, súper clara, como un manantial de donde emana una agua cristalina, totalmente cristalina. Todo ese trabajo se integra, la persona hace la integración en sí mismo de su autorreconocimiento, de su autorreprogramación,
lo aplica realmente, llega completamente a su realidad con todo eso y se cierra el pasado, porque hasta ese punto hemos estado en regresión. Entonces, para darles un ejemplo, a veces utilizamos un truco en la PRT, es el truco del puente. A la derecha está el presente, al otro lado del puente, a la izquierda, está el pasado. Y cuando la persona ha desprogramado y se ha autorreprogramado, entonces reconoce que su pasado es insensible o inservible, perdón, que ya dejó de pertenecerle y dejó de tener influencia en su propia vida. Por lo tanto, ya se convierte en un acto fallido el repetir aquellas situaciones. Entonces, se le dice a la persona que regrese al presente y a medida que va pasando el puente y el pasado se van desintegrando. Y en el subconsciente hay la imagen de que ya no se puede volver al pasado porque el pasado ha sido desintegrado y nos hemos liberado de ese pasado, de los elementos que nos hacían repetir constantemente situaciones de forma inconsciente que nos llevaban a vivir una vida vacía, una vida repetitiva, una vida rutinaria. Una vez que ha pasado el puente, la persona se encuentra a sí mismo, se integra aquella persona que ha dejado el pasado, aquella parte astral, anímica, que deja el pasado, se integra al ser del presente y en el presente comienza a elaborar cómo a partir de ese instante, de ese momento, su vida va a cambiar y hace una proyección hacia el futuro de sí mismo. ¿Cómo seré de aquí a mañana, pasado mañana, de aquí a un año o 2 años? O proyectará, hará un proyecto de vida. Diremos, en 5 años yo quiero estar en tal estado de conciencia o en tal situación, o etcétera, etcétera. Ha traído el autoconocimiento, la autorreprogramación al presente y lo hace funcionar en el presente y de ahí en adelante. Y si vemos eso desde las neurociencias, es muy claro de que estamos creando caminos neuronales, conexiones neuronales que de ahí en adelante van a funcionar, porque uno, lo estamos haciendo en estado alterado de conciencia y dos, lo estamos repitiendo varias veces de manera que realmente queda establecido y la persona no sale de la sesión pensando que tiene que, como dicen siempre, tengo que trabajar ahora en eso, porque ya está hecho, o sea, no hay otra opción, ese ya es el camino que está ahí plasmado gracias a la proyección. Entonces, hablando de neurocintas, la PRT limpia una vieja neurocinta, es decir, un recorrido neuronal que se repite millones de veces durante nuestra vida sin que seamos conscientes de ello. Se limpia esa neurocinta y en esa neurocinta se pone una nueva programación. Y esa nueva programación comienza a funcionar a través del momento en que la persona ya está conectado con su presente. Entonces, todos los elementos de nuestro cerebro, el neocórtex, participa de una nueva información. El hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, la glándula pineal, la glándula pituitaria, los ganglios basales y la amígdala cerebelosa han sido limpiados de las informaciones anteriores, de las conexiones neuronales anteriores y de las conexiones nerviosas de nuestro sistema nervioso central hacia nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, también cambia de frecuencia y de vibración, se reequilibra. El 10º par craneal de nuestro sistema nervioso autónomo, que baja hasta el estómago, es desprogramado de las programaciones viscerales anteriores. Todo eso es mucho de explicar. No hemos querido entrar en la parte fisioneuronal de los efectos de la PRT. Pero sería interesante si alguien de ustedes se interesa para que le podamos mandar bibliografía o temas sobre eso. Tenemos una
tenemos textos que nosotros damos a nuestros alumnos en los cursos de formación de psicoreprogramación trascendente, cursos profesionales en PRT. Y con eso se cierra, después de la proyección, se cierra la sesión y todos esos 15 pasos han tomado más o menos una hora y se ha resuelto un asunto. En el caso que todo va bien, en algunos casos se necesita 2 sesiones para completarlo, pero en sí ese es el trabajo. Y esperamos que con esa explicación les hemos abierto un poco a las posibilidades de qué más se puede hacer con el yoga. Cuánto más hay en el yoga que muchas veces no llegamos a profundizar en lo que realmente hay en las pranayamas, en lo que realmente hay en el yoga nidra, qué más hay ahí y qué más se puede hacer. Entonces, eso es el objetivo de nuestra conferencia hoy día. Hicimos una presentación de los pasos de la PRT, de cómo funciona la PRT, cuáles son sus implicaciones en el futuro. Y hablemos entonces de la terapia individual. La PRT se puede hacer de 3 maneras que usamos. Es obviamente en sesiones individuales donde el terapeuta le acompaña al terapeutizado para hacer todo ese proceso de los 15 pasos y es ayuda muchísimo que el terapeuta está ahí y acompaña todo el proceso del paciente porque tenemos muchos mecanismos de autoprotección, de autoengaño, de autodefensa para no llegar al punto en sí, porque ese punto en sí es ese fondo del conflicto, es prácticamente imposible que uno lo pueda encontrar por sí mismo. Se necesita un observador, un terapeuta que sabe por dónde va para poder llevarte realmente a ese punto. Si no, la mente y que tiene experiencia en aplicar la PRT para la liberación de los conflictos y de los traumas psicológicos. Y entre esos traumas psicológicos encontramos la epigenética, que es la transferencia psíquica de una generación a otra generación. Y en eso tiene que ver el transgeneracional. También trabajamos con los ancestros, qué cosas estamos repitiendo de nuestros ancestros. También la PRT tiene una influencia directa sobre aquello que repetimos inconscientemente que viene en nuestra herencia epigenética o psicológica de nuestros ancestros. Por lo tanto, fuera de los traumas comunes, los 22 traumas básicos, 16 traumas comunes, tenemos el transgeneracional. También se puede trabajar con la PRT en grupos. Lo hemos hecho tanto presencial, o sea, en vivo y directo, como virtual, también en vivo y directo, pero a través de la pantalla de la computadora y por Zoom, donde pequeños grupos o medianos grupos hacen el proceso sobre un tema específico que muchas personas tienen en común, o todos tenemos en común de alguna manera. Vamos guiando el trabajo para todo el grupo y las personas hacen su proceso según vamos guiando y después se hace el compartir en grupo donde nuevamente también todos se benefician con las experiencias de los demás. Otra manera de trabajar con la PRT es hacer la formación como terapeuta en PRT. Obviamente esa es el camino más intenso, es 1 año y pico de inmersión completa, primero de autosanación profunda y después de aprender a aplicar la terapia en otras personas. Este es un curso maravilloso que permite que las personas, tanto yógicas como no yógicas, se puedan formar en los cursos de PRT para hacer psicoterapia yógica, aplicar ese conocimiento para alivio de la humanidad. Es un servicio, es algo que nosotros
hemos elaborado para transmitir ese conocimiento y permitir que otras personas tengan acceso a ese conocimiento y puedan liberarse y ayudar a liberar a otras personas de todo ese bagaje de conflictos, traumas psicológicos, etcétera, etcétera, que vivimos arrastrando y que no nos permiten realizarnos espiritualmente porque nos obligan a vivir esas situaciones. Ahora hemos hablado mucho nosotros, queríamos también dejarles escuchar la voz de los participantes, algunos ejemplos, porque ya se imaginarán que tenemos muchísimos testimonios y eso que ni siquiera les pedimos a todos. Así que hay muchísimas experiencias, hay muchos testimonios y algunos de esos testimonios les van a dar una idea de lo que se logra. Y quiero hacer énfasis que estos testimonios son de un taller grupal que hicimos el año pasado del poder interior, que es un taller, que es uno de los talleres más cortos que tenemos. Son 3 a 4 horas este taller. O sea, es una tarde que se trabaja juntos y los resultados son simplemente maravillosos. Participan personas de toda clase. El único requisito es que se tiene el criterio formado, o sea, que sea una persona adulta y que obviamente tenga interés y se inscriba. Más allá no hay ninguna condición y realmente es un proceso de 3 y 4 horas, pero es un encuentro, una liberación primero y un encuentro consigo mismo que simplemente no tiene comparación. Entonces, ahí tienen una lista de expresiones que post-curso de las personas que dicen cómo el yogi puede convertirse en un jiva mukta. No hay testimonio mejor que este de cómo el yoga nos lleva a la liberación y a la unión con el Creador Supremo, con el Absoluto. Además, que sabemos muy bien en el yoga que no depende de la cantidad de práctica, no depende del punto del que partimos, que esa liberación puede ocurrir en cualquier momento. Esa liberación es una gracia que puede ser dada en cualquier momento si nosotros lo permitimos y se da. Así como dicen las enseñanzas de Ramana Maharshi, ¿no? El ser es el que decide cuándo te despierta. Es solo darle la oportunidad a ese ser para que eso suceda. Entonces, 30 años de yoga, práctica de yoga, no es garantía de liberación. Por lo tanto, vamos a trabajar un poco. Vamos a experimentar un poco. Les invitamos a todos ustedes del Congreso a contactarnos y a experimentar la PRT, que es un trabajo yógico muy profundo, muy poderoso y muy corto. Bien, ahí tienen los videos, espero que los disfruten muchísimo y de todo corazón y con mucho amor les decimos hasta una próxima oportunidad, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hasta este punto. Esperemos que les ha maravillado como nos maravilla a nosotros el mundo del yoga y del Adhyatma Yoga. Y estamos aquí para cualquier pregunta y aclaración que quieran. Muy bien. Namaste. Namaste. Bien. Gracias. Hasta pronto. Y como regalo para quienes quieren experimentar en la práctica este taller, la PRT, y en este taller Poder Interior, pueden ponerse en contacto con nosotros y vamos a realizar con un grupo pequeño este taller el próximo fin de semana sin costo alguno, como un regalo para ustedes en el Día Internacional de Yoga. Y estamos muy emocionados de poder compartir esa experiencia trascendental con ustedes. Simplemente pónganse en contacto y les hacemos saber los detalles. Namaste.